El banco que pasó 2 décadas manipulando el precio de la plata acaba de comprar casi toda la que queda en el planeta. Y nadie lo está hablando. Mientras los noticieros celebran la inteligencia artificial y los nuevos récords del Nasdaq, JP Morgan se prepara para un futuro donde los chips valen menos que el metal que los hace funcionar. El depredador más grande del sistema financiero acaba de cambiar de piel y su silencio vale más que cualquier titular. Durante años, cada intento de la plata por despegar terminaba igual, un desplome súbito, misterioso, sincronizado. Los traders lo llamaban el golpe fantasma. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. Ahora, ese mismo fantasma, JP Morgan Chase, se ha movido al lado opuesto del tablero. Cerró su posición corta de 200 millones de onzas y acumuló 750 millones de onzas físicas, una cifra equivalente a todo un año de producción mundial. Los analistas lo saben, esto no es un movimiento táctico, es una confesión en código. La era de la manipulación terminó, comienza la era del control absoluto del metal. El 9 de diciembre de 2025, The Economic Times lanzó una bomba informativa que casi nadie escuchó. JP Morgan Chase, el banco que pasó 2 décadas manipulando el mercado de la plata, acababa de cambiar de bando. Cerró su posición corta de 200 millones de onzas y comenzó a acumular metal físico como si el fin del sistema estuviera en descuento. Mientras los noticieros hablaban de inteligencia artificial, el depredador más grande de Wall Street se preparaba para algo mucho más real. El colapso de su propio juego. Durante años, el banco operó como un titiritero del precio, hundiendo cada intento de la plata por volar. Cada vez que el metal superaba los $30, aparecían órdenes masivas en la bolsa de commodities que lo devolvían al suelo. En 2020 fueron multados con $920 millones por manipular el mercado, una cifra tan simbólica como una propina para quien mueve 3.9 billones en activos. No fue castigo, fue recibo de pago por una década de impunidad. El cambio de 2025 no fue un ajuste táctico, fue un exorcismo financiero. Entre junio y octubre, JP Morgan compró 750 millones de onzas de plata física, el equivalente a un año entero de producción global. No papeles, no derivados, metal real, almacenado en bóvedas reales. Con esa jugada, el banco que había sofocado cada rally de la plata se convirtió en el mayor acumulador del planeta. Y lo hizo en silencio, sin titulares, sin explicaciones. Nadie en el mercado quería aceptar lo obvio. Cuando el mayor depredador del sistema abandona la casa y empieza a guardar carne, no se trata de estrategia, sino de supervivencia. JP Morgan no cambió por ética ni por moda, sino porque entendió antes que todos que la era del dinero digital está hecha de metal físico. Y el que controle la plata, controlará el pulso de la nueva economía. Todo comenzó en 2011, cuando JP Morgan consiguió la autorización para abrir su propia bóveda de plata dentro del mercado COMEX. En ese momento nadie lo notó, pero estaban tomando control del corazón físico del sistema. En apenas 6 años, el banco pasó de no tener una sola onza a dominar más del 50% del inventario registrado mundial, un movimiento que habría hecho sonrojar al propio Rockefeller. Durante más de una década, la estrategia fue tan elegante como brutal, usar derivados para empujar el precio hacia abajo mientras, en silencio, acumulaban el metal que otros vendían por pánico. En 2017, los informes del COMEX mostraban que JP Morgan ya retenía 112 millones de onzas, más que cualquier otro participante en el mercado. No era cobertura, era acaparamiento bajo traje de gestión de riesgo. Cada caída de la plata era celebrada por los analistas televisivos, esos mismos que cobraban por repetir que el oro y la plata eran reliquias del pasado. Mientras tanto, el banco seguía deteniendo entregas físicas y exigiendo liquidación en metal real, no en efectivo. Las alarmas sonaron, pero la CFTC, el organismo regulador, miró hacia otro lado. El zorro no solo cuidaba el gallinero, había comprado el terreno. Detrás del aparente equilibrio del mercado, JP Morgan construyó un monopolio invisible. Cada barra almacenada era un voto de poder, una llave de acceso al futuro. Nadie lo llamó manipulación, lo llamaron eficiencia de mercado. Así funciona Wall Street, el delito solo existe hasta que se convierte en estrategia corporativa. El 8 de octubre de 2025, un pedido de 1.000 toneladas de plata sacudió a Londres. Era una compra institucional, se decía que provenía de India, pero lo que reveló fue una verdad incómoda, no había suficiente metal físico para entregarlo. En cuestión de horas, las tasas de arrendamiento pasaron de 0.25% a 200%.
Los traders lo llamaron el día del Excel vacío. El mercado londinense, corazón del comercio de metales, colapsó sin admitirlo. Los grandes refinadores, como Metele, suspendieron operaciones hasta enero de 2026, y la LBMA reconoció que más del 80% de su inventario estaba asignado a ETF que no podían vender ni mover. Era la confirmación de lo que los analistas más paranoicos sospechaban: el sistema operaba con reservas fraccionarias de metal, igual que un banco imprime dinero sin billetes. Mientras los reportes hablaban de ajustes técnicos, el mercado global se petrificó. Los contratos de futuro se seguían negociando, pero nadie quería ser el que pidiera entrega real. La confianza, ese ingrediente invisible que mantiene vivos los mercados, se evaporó de la noche a la mañana. Y en esa grieta, JP Morgan vio la oportunidad que había esperado durante 2 décadas. El silencio fue ensordecedor. Los medios financieros, fieles a su papel de anestésico, lo redujeron a volatilidad temporal. Pero en los pasillos donde se deciden las tasas de interés y los rescates bancarios, ya se sabía: el mercado de la plata había dejado de ser un mercado. Era una ilusión contable sostenida por fe y por miedo. La caída no empezó con una crisis repentina, sino con 3 golpes de realidad que se acumularon hasta romper el sistema. El primero fue el desvanecimiento del suministro físico. En octubre de 2025, las tasas para pedir prestada plata subieron hasta el 35%. Los bancos estaban tan desesperados por conseguir metal real que pagaban intereses anuales de 2 dígitos solo para tenerlo unos meses. Era el tipo de locura que suele preceder al pánico, disfrazada de ajuste técnico. El segundo dominó cayó en el corazón del COMEX. Los inventarios registrados, la plata realmente disponible para entregar, se desplomaron a mínimos de 15 años, mientras el interés abierto alcanzaba niveles absurdos. Por cada onza existente, había 44 contratos en papel reclamando propiedad sobre esa misma onza. En otras palabras, el mercado funcionaba como un casino donde más de la mitad de los jugadores no tendría silla cuando la música parara. El tercer golpe vino del mundo real, el que no entiende de futuros ni derivados. La demanda industrial de plata superó los 1.2 mil millones de onzas en 2025. Paneles solares, autos eléctricos, 5G, semiconductores, todos devorando el metal a un ritmo que ningún minero puede igualar. Y, a diferencia de la inversión especulativa, la industria no puede esperar mejores precios. La producción no se pausa, los contratos no se cancelan y la escasez se vuelve estructural. Así se cerró la trampa. La oferta desaparecía, las reservas se diluían en papel y la demanda industrial se volvía innegociable. Las reglas del juego dejaron de ser financieras y se volvieron matemáticas. JP Morgan lo entendió primero. Cuando la realidad física choca con la ilusión contable, el dinero ya no compra poder, solo tiempo. Cuando JP Morgan cambió de bando, no lo hizo por intuición ni por fe. Lo hizo porque sus analistas encontraron algo que no podía maquillarse con contabilidad creativa, una ecuación que ya no cerraba. En 2025, la producción minera global fue de 835 millones de onzas, mientras la demanda total superó los 950 millones. No era una proyección, era una sentencia. Cada año se consumía más plata de la que se extraía. Los reportes del Southern Institute confirmaron que el déficit no era temporal, sino crónico. 6 años seguidos de demanda superior a la oferta habían drenado las reservas de bóvedas y refinerías. El mercado funcionaba sobre una ficción, que siempre habría alguien dispuesto a vender su metal. Pero cuando el activo que respalda el sistema es físico y finito, los balances dejan de ser promesas y se convierten en trampas. En Wall Street lo llaman la trampa de convergencia: cuando la cantidad de papel supera al activo real que representa, el precio se vuelve una mentira sostenida por confianza. Y esa confianza, como toda fe, muere en silencio antes de colapsar en público. JP Morgan lo vio venir, calculó el punto de inflexión y actuó con la frialdad de un cirujano. Mientras los pequeños inversores esperaban un retroceso para entrar al mercado, el banco más poderoso del planeta ya había convertido 22 mil millones de dólares en plata tangible. No estaban apostando al alza, estaban comprando el único activo que no necesita permiso para sobrevivir al colapso del sistema que ellos mismos ayudaron a construir. En los 80, 2 multimillonarios tejanos, los hermanos Hunt, intentaron acaparar la plata convencidos de que el dólar se derrumbaría. Lo lograron por un instante, el metal alcanzó los $50 por onza en enero de 1980. Pero el gobierno intervino, cambió las reglas de margen y los obligó a vender. En semanas, el precio se desplomó. Fue la advertencia perfecta: nadie puede ganarle al sistema, a menos que seas el sistema. 45 años después, la historia se repite con un giro siniestro. JP Morgan no necesita crédito, ni apalancamiento, ni favores.
Tiene capital, influencia y una bóveda legalmente impenetrable. Lo que los Hunt intentaron con préstamos, el banco lo hace con balance propio. Y esta vez, no hay regulador capaz de forzarlos a vender lo que poseen físicamente. La ironía histórica es deliciosa. En 1980, el Estado salvó al sistema aplastando a dos individuos codiciosos. En 2025, el propio sistema se inclina ante una corporación que hace lo mismo, pero con guantes de seda. Las reglas ya no se cambian para proteger el mercado, sino para proteger a quien lo domina. El pecado de los Hunt fue intentar controlar el precio. El de JP Morgan, en cambio, es haberlo controlado durante décadas y luego comprarlo todo cuando dejó de funcionar. Si la historia rima, esta vez la melodía suena como un requiem para la ilusión del libre mercado. Mientras los números gritaban colapso, los medios financieros guardaron silencio. CNBC hablaba de ajustes técnicos, Bloomberg se concentraba en la inflación y Reuters prefería discutir la deuda china antes que tocar la palabra plata. No era censura, era obediencia. La información peligrosa no se prohíbe, se diluye entre titulares triviales. Las redacciones económicas funcionan como filtros de poder. Las historias que amenazan al sistema no se publican hasta que ya no importan. Y esta vez, la prensa jugó su papel con precisión quirúrgica. Mientras el Pseudo Institute reportaba déficit récord, los programas de análisis recomendaban diversificar en fondos de índices justo cuando los bancos estaban vaciando el mercado físico. Analistas veteranos como Ted Butler y Ed Steer llevaban años denunciando que los grandes bancos usaban derivados para mantener artificialmente bajos los precios. Sus informes eran tratados como teorías marginales, aunque cada dato fuera verificable. JP Morgan no necesitaba desmentirlos. Solo tenía que esperar a que el público se aburriera. La verdadera manipulación no fue técnica, fue narrativa. Se construyó una historia donde la plata era obsoleta, donde los metales ya no importaban. Pero el mercado no se rige por ideas, sino por materia. Y cuando el metal escasea, la verdad deja de ser opinión, se convierte en precio. Todo confluye en un punto. Enero de 2026 será recordado como el mes donde las piezas del dominó llegaron al borde de la mesa. China activará sus nuevas regulaciones de exportación de plata, con el poder legal de cortar el suministro global en cualquier momento por razones de seguridad nacional. Un solo decreto en Pekín bastará para apagar la mitad del flujo mundial del metal. Al mismo tiempo, JP Morgan deberá devolver las 4.000 toneladas que arrendó al ICBC, el banco chino más grande del planeta. Si no logra recomprar ese metal sin desatar una crisis, enfrentará multas colosales o un default simbólico ante su propio acreedor. Y en este tipo de guerra, un retraso equivale a una confesión. Como si fuera poco, el gigante suizo Mettle planea reanudar operaciones tras su retiro forzado en 2025. Su regreso será la primera radiografía real del mercado. Si no hay suficiente plata para procesar, significará que el déficit no se detuvo, sino que empeoró. 3 eventos, un mismo reloj, y el resorte a punto de romperse. Los ejecutivos de JP Morgan no hablarán públicamente, pero sus movimientos serán imposibles de ocultar. Cada tonelada que salga de sus bóvedas o cada contrato que renueven será leído como un presagio. Los inversores minoristas seguirán dormidos frente a las pantallas, mientras los dueños del juego miden el tiempo que queda antes del estallido. El mercado de la plata ya no se derrumba con estruendo, sino que se desintegra en silencio. Los contratos de futuro siguen negociándose, los ETF aún cotizan y los noticieros hablan de estabilidad. Pero debajo de la superficie, la estructura misma del COMEX se está oxidando. Los inventarios disponibles rondan los 40 millones de onzas, mientras los reclamos en papel superan el doble de esa cifra. Es el equivalente financiero a vender la misma casa a 2 compradores y rezar para que nunca se encuentren. Las proyecciones internas de los bancos, filtradas en diciembre de 2025 por analistas de Madoff Focus, ya muestran escenarios que rozan lo absurdo. Si el COMEX no logra entregar metal físico, la liquidación en efectivo se volverá inevitable. Eso significa un mercado de precios imaginarios, donde los contratos valen menos que las monedas que prometen. En ese instante, la diferencia entre tener plata en papel y plata en la mano dejará de ser teoría, será supervivencia. JP Morgan ya hizo sus cálculos. A precios de $100 por onza, su posición de 750 millones de onzas valdría 75.000 millones. A 200, duplicaría su balance. Pero la ganancia monetaria es solo una fachada. El verdadero poder está en lo que esa plata representa, control sobre una materia prima crítica que ninguna divisa puede imprimir. Y ese control, en tiempos de crisis, se traduce en hegemonía. Mientras tanto, los pequeños inversores siguen esperando la corrección, los gobiernos redactan comunicados de calma, y los bancos centrales observan sin intervenir.
El colapso no llegará en forma de explosión, sino de desconexión. Un día el precio en pantalla dejará de tener relación con la realidad física. Y cuando eso ocurra, la tormenta no hará ruido. Solo dejará silencio. La traición no fue manipular el mercado. Eso era parte del juego. La verdadera traición fue saber exactamente cuándo dejar de hacerlo, abandonar la mesa en silencio y quedarse con todo el metal antes de que la música se detuviera. Durante años, JP Morgan fue el villano que empujaba los precios hacia abajo. Hoy es el único jugador que puede decidir cuándo suben. En los libros de economía lo llamarán eficiencia del capital. En la práctica, es dominio absoluto. Mientras los inversores minoristas siguen esperando señales de compra, el banco ya posee la llave del nuevo ciclo. No hay margen de maniobra, no hay regulador que intervenga, no hay rescate posible. La manipulación fue solo el prólogo de algo mayor, la sustitución del control financiero por control material. La era digital depende de un recurso físico, y el que lo posea dictará las reglas del futuro, no desde los mercados, sino desde las bóvedas. En los pisos de trading, algunos lo llaman justicia poética, otros, castigo merecido. Pero en realidad no hay redención. Los mismos que fabricaron la ilusión del libre mercado ahora son dueños del metal que la sostiene. Y lo más irónico es que lo hicieron a la vista de todos, con datos públicos, reportes oficiales y un silencio mediático comprado al precio exacto de la complacencia. Cuando el humo se disipe, los titulares hablarán de reajuste natural o transición estructural, palabras que esconden lo que realmente ocurrió. El sistema fue reescrito sin pedir permiso. JP Morgan no cambió de piel, solo perfeccionó su instinto. En un mundo donde la confianza vale menos que la materia, la plata dejó de ser metal. Ahora es poder. Si este análisis te hizo ver el mercado y economía con otros ojos, deja tu like, comparte este video y suscríbete para seguir descubriendo las historias sobre cómo el poder financiero moldea nuestro presente y futuro. Activa la campanita y comenta qué crees que significará este cambio, una nueva era económica o el principio del fin del dinero tal como lo conocemos. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.